Bienvenidos al capítulo 7 de Pombero Roga, este fascinante viaje a través de la mitología paraguaya. En esta ocasión, exploraremos el enigmático mito de Luizón y descubriremos su conexión con el Museo Mitológico Pombero Roga. El Museo Mitológico Pombero Roga alberga un tesoro cultural que trata de preservar las leyendas y mitos de Paraguay. Cuando nos visites podrás explorar y conocer a las criaturas legendarias que han sido parte de la tradición oral durante siglos. El Museo Mitológico Pombero Roga ofrece una variedad de exhibiciones artísticas, desde la representación de criaturas como el pombero y el curupí, hasta el propio Luizón. El museo brinda una experiencia única para aprender de mitos y leyendas. Hoy presentamos a El Luizón. Luizón, una figura mitológica que ha despertado la imaginación de los paraguayos durante siglos. Luizón es el séptimo hijo de Taú y Queraná, es considerado el espectro de un perro, asociado con la oscuridad y la muerte. El Luizón es conocido debido a su fascinación por merodear en cementerios y alimentarse de los cuerpos sin vida. Los días martes y viernes de luna llena, el Luizón abandona su forma humana y se transforma en un perro lúgubre, con colmillos enormes y un olor extremadamente desagradable. Dato curioso, ¿sabías que en Paraguay, Argentina, Chile y otros países, se acostumbra desde el siglo XIX, que el presidente de la nación sea nombrado padrino del séptimo hijo varón de un matrimonio para bendecir y evitar que se convierta en Luizón? En el Museo Mitológico Pombero Roga, buscamos preservar nuestras tradiciones y mitos. El Luizón es una figura emblemática en nuestro folclore, y creemos que es importante mantener viva su historia para las generaciones futuras. Les esperamos. Visite el Pombero Roga del Parque Urduquejá en Monte Alto, Atará.